vamos a ver la anemia. Y sí, tienes razón, ¿no? Generalmente en nuestro país hay muchas deficiencias nutricionales y generalmente muchas deficiencias porque nos inclinamos más a alimentos que no tienen los nutrientes necesarios y además porque no ingerimos alimentos que verdaderamente tengan la cantidad de hierro como para evitar todos estos problemas, ya que las anemias son de varios tipos, pero que generalmente la anemia que causa más problemas es la anemia ferropénica, o sea, por falta de hierro. Esa es la anemia más frecuente que hay y que está sucediendo muchos en nuestros niños. Generalmente creo que somos uno de los países en Sudamérica que tenemos alto índice de anemia, sobre todo en nuestros niños, ¿no? A pesar que tenemos, como dices, las posibilidades de una nutrición natural donde nos brinde todos estos, digamos, elementos para evitar estas enfermedades, pues generalmente las tenemos. Entonces vamos a ver qué cosa es la anemia. Y de repente, pues muchas personas, más aún que nosotros ya estamos trabajando con productos naturales, de repente vas a llegarte alguien a tu casa o algún pariente, algún familiar, algún vecino y te dice, mira, me han hecho estos análisis y quiero saber cómo estoy con mi hemoglobina. Wow, ¿cómo te digo cuál está normal, cómo no está normal? Si a veces no conocemos, no sabemos, porque a veces no podemos tener tiempo para tener en cuenta todas estas situaciones. Entonces ya te voy a explicar un poco de ello para que más o menos tengas en cuenta todos esos detalles. Hablar de anemia, hablar de sangre, hablar de glóbulos rojos. ¿Y por qué los glóbulos rojos? ¿Por qué los glóbulos rojos? Te comento, ¿qué son los glóbulos rojos? Nosotros le llamamos eritrocitos o también le llamamos hematíes que son células que tienen la forma de un disco aplanado con una ligera depresión en el centro. Ahí tú puedes verlo en la figura que te estoy mostrando de los glóbulos rojos, pues es una célula que tiene pues en su centro una especie de depresión donde ahí se va a concentrar la hemoglobina, que es parte no fundamental de estos glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que es una proteína que tiene una función específica, transporta el oxígeno. O sea, ¿qué pasa si nosotros pues no tenemos la cantidad de hemoglobina suficiente? Vamos a tener deficiencia de oxigenar todos los tejidos de nuestro organismo. Y además que la sangre adquiere su color rojo, ese rojo intenso, cuando la hemoglobina en los glóbulos rojos se carga de este oxígeno que prácticamente lo obtiene de los pulmones. Se llama también eritrocitos, se llaman también hematíes, son células más abundantes en la sangre, son células que han perdido su núcleo y están llenos de un pigmento, una proteína denominada hemoglobina. Esta proteína contiene hierro en su estructura, hierro en su estructura. O sea, la hemoglobina contiene el hierro que nos va a permitir no sufrir de esta enfermedad que es la anemia. Y prácticamente pues es la responsable de este color rojo. La función de los glóbulos rojos prácticamente y simplemente es transportar el oxígeno, transportar los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, ¿no? Y tiene una vida media de 120 días. Prácticamente 120 días vive este glóbulo rojo, se desaparece y la médula ósea tiene que tener que producir para que no nos falte la cantidad que debemos tener nosotros de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Cuánto debe tener de glóbulos rojos una persona? En el hombre es más que en la mujer. En el hombre debe tener de 4.5 a 5.5 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre en el hombre. ¿Correcto? En los hombres. En la mujer de 4.2 a 5.2 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre, o sea, en las mujeres. ¿Correcto? ¿Y por qué las mujeres tienen menos? Por el detalle de que las mujeres generalmente, por su proceso mensual de la menstruación, ellas pierden glóbulos rojos, por lo tanto tienen esta cantidad menor que en los hombres, ¿correcto? Entonces, más o menos esa es la idea y te doy un cuadrito donde puedes tener estos valores normales de glóbulos rojos que se encuentran en la sangre, por ejemplo, en el recién nacido, a los 3 meses, al año de edad, entre los 3 y 5 años, ¿no? De los 5 a 15 años en el hombre adulto y en la mujer. Y prácticamente pues va entre 4 millones a 5 millones de glóbulos rojos que deben tener las personas, que debemos tener las personas. Eso es lo ideal. Por supuesto que esto puede variar en relación a la zona donde nos encontremos, en la zona donde
pueda vivir uno. No es lo mismo que las personas de la costa tengan igual cantidad de glóbulos rojos que, ¿no?, las personas que viven en la altura, en la sierra, por ejemplo, ¿no? Es diferente y ahora entre un ratito te lo voy a explicar por qué. Entonces, esos son los glóbulos rojos. Y hemos hablado que los glóbulos rojos pues han perdido su núcleo y en esta depresión del centro está presente una proteína que se llama hemoglobina, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la hemoglobina? Es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y está encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Esa es su tarea. A través de los glóbulos rojos, esta hemoglobina tiene la posibilidad de captar el oxígeno de los pulmones y llevarlos a todas las partes del cuerpo. Ahí, en todas las partes del cuerpo, deja el oxígeno y recoge el dióxido de carbono, y al pasar por el pulmón, pues lo deja en el pulmón para que sea expulsado a través de la respiración, ¿no? Sobre todo en la expiración. Ahí elimina el dióxido de carbono, vuelve a tomar el oxígeno en los pulmones llega a los glóbulos rojos y se cumple siempre este circuito, ¿no?, de oxigenar y de eliminar el dióxido de carbono. El rango normal de hemoglobina se define generalmente entre 13 a 16 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre en los hombres, de 13 a 16, y en la mujer de 11.5 a 14.5, porque las mujeres, vuelvo a repetir, tienen el detalle de este proceso que se llama menstruación. Entonces es una proteína globular que está presente en los eritrocitos y su función principal es transportar el oxígeno a los tejidos, ¿no? Y se encarga de darle este color rojo a la sangre. Esa es entonces la hemoglobina. Entonces veamos también en un cuadrito cuáles son las características o cuáles son los niveles de hemoglobina que deben tener las personas. Ahí tienes en el recién nacido, a los 3 meses, al año de edad, entre los 3 y 5 años, ¿no? De los 5 a los 15 años, y en el hombre adulto y en la mujer, ¿no? Prácticamente viene a ser un promedio de 12 a 15 de hemoglobina que debe tener una persona, ¿correcto? Entonces, cuando tú tengas a la mano un análisis de sangre, ¿no?, tienes que revisar lo que dice hemoglobina y ya sabes más o menos la cantidad que puede tener. Es un rango. Y gracias a Dios también, cuando te ponen el dato, al costadito, ¿no?, si avanzas un poco hacia tu derecha de la hojita que tienes los resultados, vas a ver los valores normales, o sea, los extremos, ¿no?, bajos y extremos altos de la cantidad de glóbulos rojos que debe tener una persona, ¿correcto? Al igual que, ¿no?, en la situación donde uno vive, en la situación donde uno vive, pues puedes tener también algunas diferencias. Hey, puedes tener algunas diferencias, como por ejemplo, pues, si vives en la costa o si vives en lugares que tienes de altura, ¿ya? Ay. Otro detalle importante que vas a encontrar generalmente en estos resultados de análisis es el hematocrito, que sirve para relacionar glóbulos rojos, hemoglobina y hematocritos. Tienen que tener una relación, porque si hay una alteración en esa relación, vas a tener algunos inconvenientes que ya los médicos, sobre todo los especialistas, los hematólogos, pueden llegar a una conclusión de qué problema puedes tener en la sangre. El hematocrito es el valor que define la cantidad de estos en volumen de la sangre que están ocupados por glóbulos rojos. Hemos dicho que los glóbulos rojos son células, así que esos son digamos, partes sólidas, y tenemos pues la sangre, que es la parte líquida, que es el plasma. Pero ¿cuántos de estos glóbulos rojos forman parte, ¿no?, o están formando parte de esta cantidad de plasma total? Se dice que debe ser más o menos el 40%, el 40%. Generalmente nosotros en la medicina, en los que hacen los exámenes respectivos, tienen un tubito, se llama microtubo, donde echan la sangre y lo dejan ahí, que se vaya precipitando los glóbulos rojos, y después más o menos determinan el porcentaje que hay. Para que una persona tenga un hematocrito adecuado, debe ser más o menos de 40. Quiere decir que el 40% del volumen de la sangre está compuesta por glóbulos rojos. Esa es la idea que tienes que tener, 40%. 40%. Muchos relacionan la hemoglobina
con el hematocrito que debe ser, ¿no?, 3 veces más. O sea, si yo tengo una hemoglobina de 12, yo debo tener un hematocrito de 36. Si yo tengo, por ejemplo, una hemoglobina de 15, debo tener un hematocrito de 45, ¿correcto? Pero si hay una alteración en esta relación, hay que buscar cuál es la causa, ¿no?, que puede presentar una serie de problemas y una serie de enfermedades. Al igual que el anterior, ahí tienes más o menos un cuadro del hematocrito que debemos tener el recién nacido, a los 3 meses, al año de edad, entre los 3 y 5 años, de los 5 a los 15 en el hombre adulto y en la mujer, ¿no?, adulta. Más o menos es un promedio que se obtiene de 35 a 45, que debe ser el porcentaje de hematocrito en la sangre de una persona. Entonces, ¿qué pasa en relación a las personas que vivimos en la costa y en relación a las personas que viven en la sierra? Si nos ponemos a pensar dónde hay más oxígeno, dónde existe más oxígeno, ¿en la costa o en la sierra? Te comento que generalmente subimos, ¿no?, en la altura, comenzamos a tener menos oxígeno, o sea, en la altura hay menos oxígeno. Entonces, cuando una persona de la costa viaja a la sierra, ¿no?, y al no ver mucho oxígeno, pues necesitamos tener mayor cantidad de glóbulos rojos para que haya mayor cantidad de hemoglobina y esta hemoglobina nos pueda, ¿no?, hacer su función de llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo. Por eso es que cuando nosotros viajamos a la sierra, ¿no?, y no tenemos esa cantidad de glóbulos rojos, nos falta el oxígeno. Y generalmente nos falta el oxígeno más al cerebro, por eso es que las personas sufren de este cuadro que se llama soroche, ¿no?, o mal de altura o soroche. Entonces, generalmente las personas que tienen debilidad, que tienen anemia, que tienen una serie de problemas y viajan a la sierra, pues van a ser más propensos a tener estos cuadros relacionados con el mal de altura en relación a las personas que tienen, pues, la cantidad de hemoglobina normal. De todas maneras, nos puede suceder algo, pero en algunas personas pueden ser un poquito más grave. Por eso es que generalmente viajan y tienen que irse a un hospital a que le pongan oxígeno porque definitivamente nos está faltando eso, ¿no? Por eso es que en las alturas, las personas que viven ahí tienen por lo menos más de 6 millones de glóbulos rojos, van a tener más o menos 15 o 16 o 17 de hemoglobina y van a tener prácticamente, ¿no? Bueno, el hematocrito se mantiene en 45 más o menos, ¿no?, en relación al volumen que tiene que haber de glóbulos rojos, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa con las personas que vienen de la sierra a la costa? Se ahogan. ¿Por qué se ahogan? Porque ellos tienen tantos glóbulos rojos, ¿no? Y aquí, o sea, y aquí hay pues la cantidad de oxígeno abundante que definitivamente también se ahogan, ¿no? Tienen demasiado oxígeno y no pueden estar tranquilos. Por eso es que a esas personas, y sobre todo aquellas que tienen alguna enfermedad relacionada con el aumento de los glóbulos rojos, pues tienen que a veces hacerles sangrías para ayudarles a corregir este problema relacionado con el oxígeno. ¿Correcto? Ese es el detalle por qué generalmente las personas tenemos este problema cuando viajamos a la altura, el soroche o el mal de altura, como también se le conoce. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas ya tenemos deficiencia en glóbulos rojos, deficiencia en hemoglobina? Ya eso es lo que se conoce como anemia. ¿Qué cosa es entonces la anemia? Es una disminución de la cantidad de hemoglobina y del número de glóbulos rojos en la sangre, que están por debajo de los niveles no considerados como normales. Eso es la anemia. Esto hace que las células y los tejidos del cuerpo reciban menos oxígeno. Y al recibir menos oxígeno, impiden que se funcione adecuadamente los diferentes órganos, ¿no?, de nuestro cuerpo. Eso es lo que llamamos anemia. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial? ¿Cómo cataloga o cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud los cuadros de anemia? Hemos dicho que lo normal puede ser de 13, ¿no?, a 15 en el varón y más o menos de 12.5 a 14 en la mujer. Pero la Organización Mundial de la Salud ha sacado una clasificación. Como sabemos que 13 es el promedio bajo, entonces si de 13 que es el promedio, tenemos entre 10 y 13,
¿no? La Organización Mundial de la Salud califica a la anemia como grado 1. Quiere decir que si hay más bajo, entre 8 y 9, grado 2, entre 6 y 7.9, grado 3, y menor de 6, pues grado 4, ¿no? Grado 4 y es pues una persona que debe estar internada, que debe recibir transfusiones, que debe tener pues una serie de problemas relacionados con su salud, ¿no? Pero como yo siempre digo, y discúlpenme la expresión, Dios es peruano, Dios es peruano. Te comento que yo he visto gente, y he visto gente con 6 de hemoglobina que están caminando en la calle tranquilos, ¿no? O sea, no sé qué cosa es lo que sucede con muchas personas, no sé lo que sucede con las personas en nuestro país que tienen estos problemas, pero están tranquilos, ¿no? Por supuesto que definitivamente si siguen en esa situación, pues pueden complicarse con algunas situaciones más graves, ¿no? Pero esa es la clasificación, ¿no?, de la anemia según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué las personas tienen este problema relacionado con la anemia? Se produce, dice, cuando la sangre no tiene suficientes glóbulos rojos. ¿Y por qué no tiene suficientes glóbulos rojos? Uno, porque la médula ósea no produce la suficiente cantidad de glóbulos rojos. O de repente por un sangrado, por pérdida. O sea, uno es por falta de producción y otro es por pérdida, por sangrado. Hace que se pierdan glóbulos rojos más rápidamente que los que pueden ser reemplazados por la médula ósea. La médula ósea tiene un trabajo, tiene una, digamos, una situación que tiene que producir glóbulos rojos en forma adecuada, ¿no? ¿No? Para compensar a aquellos que ya se van desapareciendo, van muriendo, como hemos dicho que tienen 120 días de vida, ¿no? Entonces tiene que recuperarlos. Pero cuando hay un sangrado, hay una hemorragia, pues se pierde tanta sangre que la médula ósea no es capaz de poder reemplazar esa pérdida. Eso es, ¿no? Por sangrado también se produce la anemia. O además también por la destrucción de los glóbulos rojos. Hay enfermedades que hacen que los glóbulos rojos se destruyan, ¿no? Y que también la médula ósea no puede responder ante esta situación, eso se produce la anemia. Entonces puede ser por pérdida excesiva de sangre o por hemorragias. Puede ser por destrucción excesiva de glóbulos rojos, puede ser por la deficiencia de hierro, puede ser por la producción insuficiente de glóbulos rojos y puede también ser por la deficiencia del ácido fólico, que es una vitamina muy importante que necesitamos para que se puedan formar estos glóbulos rojos. Entonces, esas son prácticamente las causas de anemia. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Definitivamente, cansancio y debilidad. Esa es la parte fundamental, cansancio y debilidad. Otro es, ¿no? Y muchas lo reconocen a la persona porque la ven pálida, ¿no? Uno la reconocemos y dice, estás muy pálida, estás muy blanca, estás amarillenta, ¿no? Prácticamente es porque no hay la cantidad de esos glóbulos rojos para que le dé el color a la piel. Latidos del corazón van a ser irregulares. En muchos casos va a haber hasta taquicardia porque necesita el corazón trabajar más para que lleguen estos pocos glóbulos rojos que tenemos a las diferentes partes del organismo. Definitivamente, como no se va a hacer el intercambio gaseoso, ¿no?, entre los alvéolos y la sangre, pues vamos a producir una dificultad para respirar. Esto va a traer como consecuencia que no llegue oxígeno, que no llegue sangre al cerebro, y ahí se comienzan a presentar los cuadros de mareo, aturdimiento, ¿no? Incluso hay personas que van a tener somnolencia y se va a acompañar pues con dolor de cabeza, dolor de pecho, y vas a darte cuenta, generalmente son personas que tienen sus manos y sus pies fríos, sus manos y sus pies fríos, ¿no? Generalmente las personas se preguntan, ¿por qué tengo las manos frías? Tendrían que hacerse, pues, alguna evaluación para ver si es un problema de anemia. Por eso le digo, cuando haya frialdad en los miembros, ¿no?, tanto inferiores como superiores, piensa en circulación, piensa en problemas de glóbulos rojos, piensa en problemas de anemia. Aquí tenemos los tipos de anemia, ¿no? Generalmente decimos que la anemia, la fundamental es por la deficiencia de hierro y nos quedamos con esa situación, con ese tipo de anemia. A ese tipo de anemia nosotros llamamos ferropénica. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de hierro. Hay una que es por también deficiencia de vitaminas, y ya hemos dicho que una de las vitaminas importantes para que se formen los glóbulos rojos es el ácido fólico y es la vitamina B12. Por eso que te vas a dar cuenta que cuando en caso de las mujeres están gestando,
necesitamos darle elementos para que produzcan más glóbulos rojos, porque a través de la sangre tienen que alimentar a el niño que está en formación, entonces necesitamos eso. Por eso las mujeres que están gestando en determinado tiempo de la gestación le tienen que dar el sulfato ferroso y le tienen que dar el ácido fólico, que son muy frecuentes y necesarios para corregir estos problemas y no suceda una anemia. Por inflamaciones debido a una serie de tipos de enfermedades, como por ejemplo en el caso del VIH o en el caso de las artritis. Artritis termina en itis, es una inflamación. Hemos dicho por falta de glóbulos rojos, o sea, falta de producción. La médula ósea no está produciendo las cantidades de glóbulos rojos necesarios porque hay una lesión. A eso le llamamos anemia aplástica o anemia aplásica. También por enfermedades de la médula ósea, ¿no? Igual, por la producción excesiva de otras células como los glóbulos blancos y menos cantidad de glóbulos rojos. A eso le llamamos leucemia, que es lo que vamos a revisar. Por la destrucción de glóbulos rojos. Hay unas enfermedades que hacen que los glóbulos rojos se destruyan, a eso se llama anemia hemolítica. Y también porque a veces los glóbulos rojos no nacen, aparecen como células, pero deformadas. A esa anemia se le llama anemia falciforme. Esos son los tipos generalmente de anemia que hay, pero las que tenemos que tener en cuenta son generalmente, y que es la que más frecuente se presenta, es por la deficiencia de hierro y por la deficiencia de vitaminas. Entonces veamos los tipos de anemia. La anemia por deficiencia de fierro, y ahí tú estás viendo una figurita, pues, que generalmente es por problemas de la mala alimentación, la mala nutrición, ¿no? Y esta, pues, es una de las anemias causadas, ¿no?, por la escasez de hierro en tu cuerpo, en tu alimentación. La médula ósea que se encuentra dentro de los huesitos, es la que se encarga de producir estas células, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿correcto? O sea, la médula ósea necesita de ese hierro para que se formen estos glóbulos rojos y estos glóbulos rojos tengan la cantidad de hemoglobina suficiente para cumplir con esta función de oxigenarlos. Sin esta cantidad de hierro adecuado, tu cuerpo no puede producir suficiente hemoglobina, ¿no?, para los glóbulos rojos. Sin la administración de estos suplementos de hierro, este tipo de anemia ocurre generalmente en muchas personas, en muchas mujeres que están en proceso de gestación, en mujeres embarazadas. Por eso es que las mujeres necesitan este suplemento a base de hierro. También es causada por una pérdida de sangre, como por el sangrado menstrual, que también te los hemos comentado. A veces hay unos sangrados menstruales abundantes. También puede ser por úlceras, por cáncer y el uso, pues, prácticamente regular de algunos analgésicos que se venden libremente, ¿no? Especialmente la aspirina. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con algunos medicamentos que vamos a la farmacia y lo pedimos y como gracias te lo venden a suelto de pie, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Esto puede inflamar prácticamente el revestimiento del estómago, lo que va a generar, pues, de repente una lesión, una úlcera, y con eso una pérdida de sangre. Entonces, esta es la anemia por deficiencia de hierro. Si es por deficiencia de hierro, pues tenemos que complementarlo con suplementos que tengan prácticamente este mineral. Anemia por la deficiencia de vitaminas. Ya hemos dicho dos vitaminas, el ácido fólico y la vitamina B12. O sea, además del hierro, el cuerpo necesita estos folatos, que son los ácidos fólicos, y esta vitamina B12 para producir suficientes glóbulos rojos saludables. O sea, no simplemente es hierro, también el ácido fólico y también, pues, la vitamina B12. O sea, una dieta que carezca de estos y otros nutrientes claves puede causar, pues, una disminución en la producción de glóbulos rojos. Además, algunas personas que consumen suficiente B12 no son capaces de absorber esta vitamina. Esto puede causar una anemia por deficiencia de vitaminas, también conocida como una anemia perniciosa. Ojo y mucho cuidado con aquellas personas que son vegetarianas. Prácticamente en los vegetales no se encuentra mucho la vitamina B12. Por eso es que los vegetarianos, no los veganos, deberían siempre consumir un suplemento que tenga, pues, vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B12. Las anemias por inflamación. O sea, ciertas enfermedades
que producen una inflamación, ¿no? A los diferentes órganos pueden traer como consecuencia la anemia. En estos casos el cáncer, el VIH o SIDA, la artritis reumatoidea, las enfermedades renales, la enfermedad de Crohn y otras enfermedades inflamatorias agudas o crónicas pueden interferir en esta producción de glóbulos rojos. Esa es la anemia por inflamación. Luego tenemos la anemia aplásica o aplástica, ¿no? Se le puede denominar las dos formas. Esta anemia rara y potencialmente mortal ocurre cuando tu cuerpo no produce suficiente glóbulos rojos. Prácticamente la médula ósea no produce la cantidad de glóbulos rojos. Ahí tú estás viendo, ¿no? En la figurita que la médula ósea produce las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay, en estos casos, por algunas lesiones internas de la médula ósea, no produce la cantidad de glóbulos rojos. La causa incluye, pues, infecciones, ciertos medicamentos, las enfermedades generalmente autoinmunes y la exposición a sustancias químicas tóxicas. Esa es la anemia aplástica. Otra de las anemias es pues la hemolítica. Este grupo de anemias se desarrolla cuando los glóbulos rojos se destruyen más rápido de que la médula ósea los pueda producir, o sea, los pueda reemplazar, ¿no? Ciertas enfermedades de la sangre aumentan la destrucción de estos glóbulos rojos y puedes heredar una anemia hemolítica o bien puedes desarrollarla posteriormente en la vida, ¿correcto? Entonces hay una serie de anemias hemolíticas diferenciadas en relación a las deficiencias de algunos nutrientes que son importantes para nuestra salud. Entonces, pero ahí es para que conozcan que hay una anemia hemolítica. Luego tenemos las anemias de células falciformes. Esta afección es hereditaria y algunas veces graves, ¿no? Grave es la anemia pues, hemolítica. Generalmente es causada por una forma defectuosa de hemoglobina que obliga a que los glóbulos rojos adopten una forma anormal. Generalmente son glóbulos que tienen la forma de media luna, Estos glóbulos rojos, pues, ¿no? Irregulares mueren prematuramente y generan una escasez prácticamente de glóbulos rojos y por consiguiente también una escasez de hemoglobina. Entonces, esa es la anemia de células falciformes. ¿Cuáles son los productos que tenemos nosotros desde el punto de vista de Teoma para corregir estos problemas relacionados con la anemia? Pues los batidos saludables porque son unos productos que nos brindan proteínas, vitaminas y minerales. De entre ellos, pues también se encuentra el hierro, que es muy importante para eso. Además, que son elementos, producto importante porque tiene gran cantidad de vitaminas, entre ellos también las vitaminas del complejo B, tiene la vitamina B12 y además tiene pues una serie de minerales muy importantes para ayudarnos a corregir estos problemas. Cuando tengas una persona que puede tener anemia, le puedes reforzar su nutrición con estos batidos saludables, que puedes dárselo 1 o 2 veces al día, el contenido de una cucharada en un vaso con agua y tomarlo pues generalmente se recomienda después de los alimentos, ¿no? Puede ser después del almuerzo o si quieres dárselo 2 veces al día, puede ser después del desayuno y después de la cena. Otros productos son el Teochew Pro, que también tiene, ¿no? Las proteínas, tiene alimentos considerados superalimentos como la quinoa, la kiwicha, que te ofrece también gran cantidad de minerales, entre ellos el hierro. Tienes el algarrobo, de donde se obtiene ¿no? la algarrobina, que también tiene gran cantidad de hierro, y además, pues, de los otros nutrientes que van a fortalecer el organismo de estas personas que tienen estos cuadros de anemia. Y te comentaba que si tienes conoces alguna persona que está dentro de este grupo de los veganos o de los ¿no? vegetarianos, pues tienes el Teochew Pro vegano. No lo he considerado acá porque no lo había, digamos, tenido en cuenta, no hemos tenido en cuenta para poder ubicarlo. Pero hablándote de la necesidad de los vegetarianos de cumplir con esta deficiencia de vitamina B12, porque no se encuentra mucho en los alimentos vegetales, entonces al vegetariano, al vegano, ten en cuenta el Teochew Pro vegano. No debe faltar el pH moringa, que ya sabemos que la moringa tiene grandes propiedades nutricionales y grandes beneficios para la salud. Se dice que la moringa pues tiene, ¿no? hasta 20 o 25 veces más hierro que la espinaca.
Así que tienes en este producto la cantidad de hierro necesario para también corregir estos problemas. Si es bien cierto, la moringa viene acompañado de otros ingredientes como la graviola, que tienes ahí el bicarbonato, el magnesio, etcétera, etcétera, el achiote como antiinflamatorio, pues es un producto que si bien es cierto, lo utilizamos como antidiabético, anticancerígeno, antimicrobiano, antienvejecimiento, antiartrítico, también lo podemos usar como no anémico. El contenido de un sobre en un vaso con agua, que lo puedes tomar 9 de la mañana, 9 de la noche, o si es en capsulitas, 2 cápsulas antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, ¿no? También tienes otro producto interesante, la clorofila. La clorofila, ¿por qué? Porque tiene la moringa, hemos dicho la cantidad de hierro que tiene, pero que es un producto que viene acompañado con 3 ingredientes ideales y que tienen la cantidad suficiente de hierro, que es la alfalfa, que es la espinaca y la selga. Sobre todo la alfalfa. La alfalfa quizás es una de las hierbas que más cantidad de hierro tiene, así que también puedes usar la clorofila como un producto para corregir estos problemas relacionados con la anemia, ¿correcto? 5 mililitros en medio vaso con agua y tomarlo media hora antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. ¿Por qué relacionan siempre la anemia y la leucemia? Entonces veamos qué cosa es la leucemia, ¿no? Hemos hablado de las anemias asociadas con enfermedades de la médula ósea, ¿no? Hemos hablado antes de las anemias aplásticas o las anemias aplásticas, ¿no? Estas anemias asociadas a las enfermedades de la médula ósea son varias enfermedades, ¿no? Como, por ejemplo, la leucemia y la mielofibrosis, ¿no? Estas son enfermedades que pueden causar anemia al afectar prácticamente la producción de sangre en la médula ósea. Los efectos de este tipo de cáncer y los trastornos similares varían de leves a potencialmente graves, ¿no? Entonces, generalmente en la anemia, ¿no? Hay pues esta deficiencia de cantidad, hay cantidad de glóbulos rojos prácticamente muy bajo, muy bajo. Y esto ocurre porque las células de la leucemia saturan la médula ósea, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, la figurita, ¿no? Lo que es una anemia, pero en la leucemia vemos que hay más glóbulos blancos que glóbulos rojos. Por lo tanto, ¿no? La médula ósea, al encargarse prácticamente de producir por una alteración en su función, la producción de glóbulos rojos disminuye la producción tanto de, ¿no? Al aumentar la producción de glóbulos blancos, disminuye la producción de glóbulos rojos que produce la anemia, al igual que disminuye la producción de plaquetas. Por eso esas personas pueden tener cualquier momento un sangrado porque no hay quien ayude a detener esto, ¿no? Las plaquetas generalmente son las que evitan que las personas pues tengan mucho sangrado. Entonces, esto es lo que puede suceder, ¿no? Entonces, esto impide que la médula ósea fabrique una cantidad normal de glóbulos rojos que son los que encargados de transportar el oxígeno. Ahí tú estás viendo, por ejemplo, dentro de un círculo, ¿no? Digamos, un aspecto normal de lo que podría ser la sangre, ¿no? Bastante cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Hay veces las partes celestitas, vamos a denominar a ellos los glóbulos blancos, y vas a ver unas, ¿no? Células pequeñitas casi al centro que vienen a ser las plaquetas. ¿Qué es lo que está pasando? Está aumentando el número de glóbulos blancos. O sea, al aumentar el número de glóbulos blancos, disminuye la producción tanto de glóbulos rojos como de plaquetas. Por eso es que sucede esto, ¿no? O sea, la anemia es un dato prácticamente constante en los pacientes que tienen esta enfermedad, esta leucemia, que es el cáncer de la sangre. Por lo general, no forman tumores. Cuando hay un cáncer, generalmente se relaciona con un tumor, pero es un caso especial donde no se produce un tumor. Sí se produce gran cantidad de glóbulos blancos, pero no se llega a producir un tumor. Por lo general, las cifras de leucocitos se hayan aumentado. A eso nosotros le llamamos leucocitosis, aunque en algunos casos puede también estar disminuida, pero ya es por otro problema, ¿no? De alteración en la médula ósea. Las cifras de plaquetas también es inferior a lo normal, a eso se llama trombopenia, y eso es lo que produce las hemorragias cuando no hay la cantidad no suficiente de plaquetas. ¿Qué productos tenemos para la leucemia? Tenemos la moringa, que ya hemos dicho que ayuda como anticancerígeno. Las aves, ya lo hemos comentado, que tiene grandes propiedades para como anticancerígeno y como antianémico, así que tienes aquí la moringa, que la tienes en 2 presentaciones, en sobrecitos, el contenido de un sobre
Lo disolvamos en un vaso con agua y lo podemos tomar pues a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Y si es en cápsulas, 2 capsulitas antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Otro producto que yo sí sugiero no debería faltarte es el Glucal. El Glucal, ¿por qué? Porque va a ayudar a reducir el estrés oxidativo. Hoy día se tiene en cuenta que los problemas relacionados con los tumores y los cánceres es porque hay una alteración en el ADN, ¿no? Nosotros tenemos una célula, en la célula hay un núcleo y en el núcleo pues tenemos el ADN, ¿no? Que es el ácido desoxirribonucleico. Cuando hay un estrés oxidativo, significa que va a haber en la célula más cantidad de radicales libres que de antioxidantes. Y esta cantidad de radicales libres va a alterar el ADN, que es el encargado de administrar la función de las células, cómo la célula tiene que crecer, cómo tiene que dividirse, cómo tiene que reproducirse, cómo tiene que crecer, etcétera, etcétera. Entonces, si estos radicales libres dañan el ADN, se altera la función de la célula y la célula comienza a aumentar de tamaño y a dividirse sin control, y es donde forman pues estos tumores cuando son los tejidos sólidos. Pero en el caso de la sangre aumenta el contenido, por ejemplo, en estos casos de glóbulos blancos. El Glucat, por tener el antioxidante maestro, que es el glutatión, va a eliminar esta cantidad de radicales libres que hay en la célula, neutralizar su función de la célula y evitar que esto siga avanzando y que esto siga progresando, ¿no? Ya sabemos, el Glucat tiene el glutatión, que es pues un antioxidante maestro, también viene a ser una proteína porque está formado por 3 aminoácidos, que es la L-glicina, la L-cisteína y el ácido glutámico, ¿no? Y lo fundamental, acompañado de la proteína, del suero de la leche y del brócoli, que son aquellos que van a sintetizar prácticamente en nuestro organismo, ¿no?, el glutatión. Este es un producto ideal que no debería faltarnos en estos cuadros generalmente relacionados con el cáncer. Lo tienes en 2 presentaciones, en el de brócoli y en el de green toffee, y la idea pues al menos utilizar una cucharada o un sobre en un vaso con agua y tomarlo por lo menos una vez al día. No te debe faltar el factor T, ya que hay muchas enfermedades que se reducen también a el hecho de que tienes un sistema inmunológico deteriorado, que no tienes defensas, ¿no? Generalmente en estos cuadros bajan las defensas y se complican con muchas enfermedades, ¿no?, que no se puede defender el cuerpo, ¿no? Generalmente problemas relacionados con el aparato respiratorio, como las bronquitis, las neumonías, etcétera, etcétera. Entonces tienes que proteger pues el organismo de estas personas que tienen estos cuadros, y para eso tienes este producto, el factor T, factores de transferencia, que tiene gran cantidad de elementos que son considerados macro y micronutrientes que van a permitir el mejor también funcionamiento de la célula, lo cual va a aumentar las defensas de quien lo toma, y eso es lo ideal para evitar tener complicaciones en estas enfermedades. 2 capsulitas antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Personas que tienen estos problemas relacionados con leucemias, cáncer en general, son personas que no viven tranquilas, que están estresadas, que están angustiadas, deprimidas, etcétera, etcétera, por el mismo problema y por las mismas lesiones, ¿no? Entonces tienes un producto acá, el TOS3, que es un producto que tiene ingredientes importantes como la manzanilla y la pasiflora. La pasiflora es la flor del maracuyá, que te va a ayudar prácticamente a relajar el organismo, ¿no? Acompañado del L-triptofano, que es otro aminoácido que va a permitir la formación de neurotransmisores, va a permitir que se conecten mejor las neuronas, y con ello te alivia la ansiedad, la angustia, el estrés, el nerviosismo, la irritabilidad, incluso te induce al sueño, te combate el insomnio y te propicia pues ánimo y calma, que generalmente necesitan personas con estos cuadros, ¿no? Puede ser 2 capsulitas a las 10 de la mañana, yo recomiendo generalmente 3 en la noche para relajarlos y puedan conciliar mejor el sueño, pues, ¿no? Bueno, estos son pues los productos que tenemos, ¿no?